Es la versión descapotable de un clásico francés de calle, trae complementos muy interesantes y habrá alguna sorpresa a escala real muy chula, así que vamos a por el modelo de hoy, el precioso Peugeot 504 Cabrio de Norep. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor, bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Vamos con el unboxing de este 504 Cabrio porque quería que vierais esto, y es que al recibirlo ya vi que la caja tenía un par de daños, pero parece que no ha traspasado, así que como en este caso el modelo lo ha adquirido directamente al fabricante, podemos decir que vienen bien protegidos por fuera. Vamos a ver cómo vienen por dentro. Mirad, han optado por estas protecciones de plástico con aire, pone que son reciclables. Aquí tenemos la factura correspondiente. Y parece que trae una tarjeta de un Meari amarillo, un detalle por parte de este fabricante, lo dejaremos por aquí. Y la verdad es que me ha gustado cómo protegen los productos, así que si compráis un modelo directamente a Norep, este es el empaque interior y exterior con el que os vendrá. ¿Qué os parece? Aunque tengo muchas ganas de sacarlo de la caja, veamos antes todos los detalles. Fijaros que la caja viene en azul y negro, tenemos el coche sujeto a una peana con unos datos que luego veremos, viene con el típico plástico que suelen poner algunos fabricantes en ocasiones, aunque quede una primera presentación no muy estética. La réplica está visible casi 360 grados, menos en un lateral, el cartón es bastante fino, como veis dobla en algunos puntos, y tenemos el nombre y logotipo del fabricante en los laterales y también en la parte de arriba. Por debajo, las típicas especificaciones de conservación, recomendaciones, código del producto, etc. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta presentación de Norep? Yo la veo elegante, decidme qué pensáis. Y ya habréis visto aquí en un lateral cosas interesantes. También viene con un plástico, fijaros, y esto va muy bien porque protege la caja de arañazos, así que para los coleccionistas que valoran tener las cajas lo mejor posible, esto es un detalle que lo pongan, excepto en los dos extremos, el resto va protegido. Tampoco hace falta quitarlo ni romperlo para acceder al coche, así que vamos a sacarlo ya. Y ahora sí que vemos estas piezas interesantes encajadas en este plástico, por eso en parte lo elegí también, y es que este modelo, al ser cabrio, Norep ha tenido el puntazo de reproducir estas dos capotas intercambiables, una en modo cerrado y otra en modo abierto. Me encanta cuando añaden estos complementos, qué chulada. Luego las veremos al detalle. Nos viene con esta estructura de plástico con las esquinas reforzadas, no sé yo si esto aguantaría un golpe desde la mesa al suelo, no lo vamos a probar, pero mirad y juzgad vosotros. Puede parecer endeble, pero con esta estructura de cartón creo que hacen un conjunto bastante sólido. Tenemos la peana expositora en plástico rígido negro, que en este caso en particular Norep nos indica en la placa dorada lo siguiente: la marca, el modelo, la versión y el año de fabricación del coche. También aparece el logotipo del fabricante y por último esta numerología que nos indica que se trata en este caso de una edición limitada a 250 unidades, siendo esta la unidad 153. Yo prefiero que todos estos datos de referencia estén siempre en primer lugar en los bajos del coche y en segundo lugar en la peana, como hemos visto aquí, o en la caja, así no podemos perderlos. Pensad que estos datos son la referencia que identifica cada unidad, así que vendría a ser lo más parecido al VIN, es decir, al número de bastidor de los coches reales. Así que vamos a sacar estos 4 tornillos con los que viene sujeto y ahora veremos qué datos lleva en los bajos este 504 Cabrio. Pero me conozco un poco Norep y aunque hace tiempo que no he adquirido un modelo de este fabricante, no tiene pinta de que lleve la edición limitada y menos si ya lo han puesto en la peana. Luego lo veremos. Mientras lo preparo todo, deciros que Norep ha hecho otras versiones del 504 como el Coupé, y es que es un modelo que no solo se ha fabricado durante más de 30 años, sino que es uno de los coches que más versiones ha tenido a lo largo de su vida, partiendo de la base sedán, como la versión pickup, el Cabrio, Coupé, coche fúnebre, break, 4x4 de Angel, ambulancia, participó en carreras, en rallies, en el Dakar y todo esto ha hecho que tengamos la suerte de que se haya trasladado a diversos fabricantes de modelismo que se han atrevido a reproducirlo en todas estas versiones de distintas calidades y a diferentes escalas, como por ejemplo Mini Champs, Automobile, Sólido, Cut Models, Norep, Model Car Group, entre muchos otros, pero ahora nos dejamos de listas y vamos con el peso y las medidas.
Como veis, el coche pesa 750 gramos, está fabricado con metal de Zamac y mide aproximadamente 24 centímetros de largo por 9,5 centímetros de ancho por 6,8 de alto. Así que vamos con el análisis exhaustivo de MQM, más que miniaturas. Empezaremos con esta preciosa pintura en tono azul metálico, qué bonito color, me encanta, por eso también me decanté por esta unidad, y por lo que veo la pintura está bien aplicada, no hay piel de naranja ni veo motas, no se aprecian defectos y para mí esto es siempre un punto básico a tener en cuenta, la calidad y la aplicación de la pintura. Veremos con el tiempo, punto para Norep. Seguimos con este deslumbrante frontal que opino que los detalles de la rejilla son bastante fieles a la del modelo real, es una sola pieza, pero todos los elementos están bien detallados y pintados en relieve, como los ribetes cromados, el león en dorado y el entramado de la rejilla, todo ello sobre un fondo plano en negro. Los 4 faros característicos de este fase 1 son piezas aparte entre sí también y si bien es cierto que se aprecian las tulipas, el soporte o anclaje cilíndrico que las sujeta con el faro, bastante común en muchos casos, no solo de Norep, deciros que personalmente es un acabado que no me gusta para nada, pero queda algo compensado con el efecto típico francés en tono amarillo, el ribete cromado exterior que lo rodea y el dibujo de la tulipa simulando la del coche real. ¿Qué os parece? Los intermitentes son toda una pieza de plástico aparte, con su luz de posición pintada en plata, al igual que el ribete cromado que lo rodea, también reproducido en plata, creo que podrían estar mejor trabajados. Por último, pasamos al parachoques cromado con sus defensas y su línea pintada en negro, simulando la goma protectora que llevaba el de verdad, pero aquí vemos en esta parte que no está bien aplicada. Es un defecto menor, pero es visible y a mí me molesta, y por eso está este canal, para que analicemos y veamos de primera mano todos estos pequeños defectos y detalles y podamos valorar las calidades y sorpresas con las que nos deleitan los fabricantes de modelismo, siempre con un espíritu positivo y con ánimo constructivo, importante. Bien reproducida y encastada en el parachoques, luce su matrícula francesa de época perfectamente detallada, siendo otra pieza aparte. Uno de los elementos que valoro y que a veces no suelen tener demasiado en cuenta a la hora de reproducirlos o detallarlos son los logotipos, y vamos a verlo con este precioso 504 Cabrio, que es un magnífico ejemplar para enseñároslo. Fijaros que los logotipos en el coche real son de metal, como el 504 del capó delantero que sobresale de la chapa, al igual que este otro de Peugeot, que también sobresale y va ubicado en el centro de la tapa del maletero. Así que mirad, tengo una sorpresa. Un ejemplar original del logotipo real de este Peugeot 504 Cabrio que hoy nos ocupa. Fijaros que es el mismo y que no os miento, es precioso y es de metal. Así que en esta réplica yo preferiría un logotipo reproducido como una pieza aparte encastada en plástico, resina o metal, o incluso en relieve y pintado, pero que represente con un poco más de fidelidad la pieza real, y no esté como en este caso simulado solo con pegatinas lisas. Sí que es verdad que al menos las de este modelo creo que no solo dan el pego, sino que el nivel de realismo y detalle es muy bueno, así que punto a favor porque veo que los logotipos están muy bien replicados, pero punto en contra a su vez porque no dejan de ser pegatinas. Eso sí, como es lógico, en función de cómo se vayan detallando todos estos elementos, obviamente irán careciendo o disminuyendo el precio, dejando ver las características que van clasificando a los fabricantes respecto a sus líneas de calidad, detalle y fidelidad en sus modelos. Pasamos a los limpiaparabrisas, que son de plástico, pintados en cromado, son una pieza aparte cada uno. Pintado en cromado vemos el retrovisor interior a juego con los perfiles de la luna y los ribetes de las ventanas de las puertas. De nuevo, todo es de plástico, incluidos los cristales, y la verdad que el conjunto luce muy bien, aunque hay algún punto donde el encaje no es perfecto entre el metal y la pieza de plástico, pero sí algo común en este tipo de réplicas. Han reproducido los parasoles, también como pieza aparte, de plástico rígido y estático, no son practicables, y con el detalle de incluir el espejo en el parasol del copiloto, un elemento a mencionar y aunque sea otra pegatina, la verdad que aprecio que lo hayan puesto. El único retrovisor exterior también en cromado es una pieza aparte, de plástico, como toca, ya que por la época de este Peugeot solo era obligatorio en el lado del conductor, y aunque prefiero siempre que se diferencie el cristal del propio retrovisor, en este caso, en el coche real, el conjunto es todo cromado y el reborde muy fino, así que lo doy por bueno. Seguimos con la maneta de plástico en cromado, la veo muy bien reproducida, se podría añadir una pequeña línea en negro simulando la cerradura, ya simulada en su contorno, como veis, y también me he fijado que las dos manetas tienen estos pequeños defectos en negro como si les faltara el cromado, y es una pena porque la verdad que la maneta está muy bien reproducida y me gusta mucho, pero así es como viene esta unidad de este gran fabricante francés. Imprescindible tiene que estar el logotipo Pininfarina, de nuevo en formato pegatina, pero creo que visualmente está muy conseguido y se ve muy bien definido. Fijaros qué bonito, me gusta mucho.
La verdad que aquí Norep sí que ha tenido en cuenta el realismo de estas pegatinas, ya que como estamos viendo las ha utilizado en todos los anagramas y logotipos de este modelo. Pasamos a la línea lateral cromada inferior, que es muy chula, tampoco está pintada ni es una pegatina, sino que es de plástico y es una pieza aparte. Incluso han dejado un hueco en el propio metal de la chapa del coche solo para esta pieza en particular, y la verdad que le da empaque a la maqueta, me gusta. Vamos a ver los anclajes de la capota en color plata, y es que para mí estos detalles son estas pequeñeces donde creo que va recayendo la calidad y el disfrute de todos nosotros. Yo al menos lo valoro mucho. Son elementos que os aseguro que muchas veces suelen pasar por alto o que si los añaden suelen pintarse en color de la chapa o incluso en un color que no es el mismo que llevaba el coche de origen, sobre todo para abaratar costes, así que punto para Norep por reproducirlos en relieve y pintarlos del color que toca. Pasamos a la parte trasera con sus característicos pilotos en 3 partes del fase 1 de plástico muy logrados y con un buen nivel de realismo. Son piezas aparte, me gusta, aunque también se ven los soportes cilíndricos igual que en la parte delantera. Los logotipos que ya hemos visto muy bien definidos, y un detalle simulado en relieve y pintado en plata digno de mencionar es la cerradura de apertura del maletero, un añadido que me ha gustado, la verdad, punto para Norep. El parachoques en cromado y negro como toca, este está perfecto y en el tubo de escape hay una pequeñísima rebaba en el diámetro interior, nada notorio, es muy pequeña, pero ahí está. Así que deciros que me gusta mucho el realismo conseguido en el conjunto de atrás y con su matrícula francesa la verdad que es precioso. Vamos con los planos de los interiores y después veremos las capotas y los bajos. Pensad que Norep nos dice en su página oficial que este interior simula la versión de cuero en negro y la verdad que creo que está bastante conseguido, ya que es un modelo cabrio y está todo a la vista. Hay bastantes detalles que están pintados con mucha definición, como los reguladores del aire caliente y frío, el cuentakilómetros y algunos elementos de la consola central. Todos los interiores son elementos de plástico rígido, excepto los asientos que tienen un tacto más blando, como de goma flexible, cosa que valoro, no se pueden reclinar y tampoco se desplazan, son estáticos. Todo el suelo del habitáculo es liso y está presentado sin enmoquetar. Por último, un tema a comentaros es que si os fijáis no han incluido los cinturones, y es que la legislación francesa obligó a los fabricantes de automóviles franceses a poner cinturones de seguridad en sus vehículos en 1973, con lo cual es un detalle que no han reproducido y es correcto que así sea. No es que hayan querido abaratar costes como suele pasar en algunas ocasiones, con algunos modelos y fabricantes. Sin embargo, los 504 Cabrio que he tenido la suerte de poder ver en directo o en fotos suelen llevar cinturones, aunque sean versiones anteriores a 1973. ¿Y vosotros? ¿Pondríais cinturones en un clásico día de hoy o mantendríais el modelo sin cinturones como buenos puristas? Yo soy muy purista, pero a día de hoy este dispositivo de seguridad lo pondría. Decírmelo en los comentarios. Pasemos a los 4 elementos practicables que los coleccionistas siempre queremos que lo sean, y además el añadido de las capotas intercambiables. Empecemos con las puertas que abren y cierran bien, no rozan y las franquicias son correctas, encajan bien, tampoco bailan y me dan sensación de calidad. Los detalles interiores son los que veis, están bien terminadas, pero algún detallito más en plata hubiese sido bienvenido. Como veis, está presente el sistema que se pone para que se mantengan las puertas cerradas, pero la verdad que es un cierre bastante suave y se acciona desde una distancia bastante corta, y esto hace que para mí la interacción sea muy agradable. Lo comento porque hay muchos modelos que no llevan este sistema quedando las puertas libres, o si lo llevan no puedes situar la puerta en según qué posiciones, porque el sistema la cierra de golpe y os aseguro que con el tiempo esto acaba repercutiendo a la pintura, provocando que se desprenda de la chapa cada vez más. Así que punto para Norep por la buena practicabilidad de estas puertas. Pasamos al capó delantero y al motor. Mirad el tamaño del capó y fijaros qué apertura a la inversa, me encanta. Y como este sistema de apertura lo retiraron por ser peligroso y poco seguro, disfrutémoslo aquí a escala 1:18 en MQM. De distinto modo, pero al final pasa lo mismo, y no con este modelo y fabricante en particular, sino que suele pasar en muchas réplicas, es que el capó no se aguanta en ninguna posición, solo se aguanta al 100% cuando está abierto del todo, así que tened cuidado de que no se os caiga y se os cierre de golpe, porque también os acabará saltando la pintura. Las franquicias son buenas y queda bien cerrado. Vemos aquí el respiradero del motor en negro como pieza aparte y bien reproducido, y comentaros también que en algunos casos hay modelos que llevan la varilla o algún sistema que sujeta el capó cuando está abierto, cosa que no entiendo que no hayan puesto en este modelo, porque vemos que la varilla está reproducida en plástico pero no es practicable, y la verdad que aquí hubiese ido perfecto. Punto negativo para mí.
Veamos los detalles del motor. Han reproducido el interior del capó y las copelas de la carrocería, la verdad que está muy bien detallado, pero si nos fijamos en el bloque motor, creo que podría estar mejor acabado, sinceramente. ¿Por qué digo esto? Porque si os fijáis está todo muy bien definido, con elementos pintados en plata, los bornes en rojo y verde, varios detalles en blanco, pero lo que no me gusta nada es que se vea 10 centímetros más abajo el acabado del motor con un corte plano en color negro. Yo personalmente prefiero que el motor esté siempre reproducido entero, sin tantos detalles quizás, así que punto en contra y dejadme en los comentarios qué preferís vosotros, si un motor detallado pero cortado en plano como aquí, o un motor no tan detallado pero entero. Pasamos a ver el maletero, que ya vemos que la tapa se mantiene en cualquier posición perfectamente, como las puertas, las franquicias son buenas y han detallado la estructura interior de la tapa también, qué bonito. El interior también es muy fiel a la del coche real. Si os fijáis han reproducido las líneas de la base, elemento que podrían haberlo hecho plano sin más, pero no es el caso, así que perfecto. Y si os fijáis, tiene una parte más gruesa en un lateral, y es que también han reproducido, decidme si me equivoco, este espacio que creo que es donde iba el gato y las demás herramientas que traía el coche de verdad de fábrica. Me encanta. Y ahora sí, vamos con el juego de las dos capotas, que la verdad opino que este sistema está muy bien, porque las maquetas Cabrio con opción de quitar la capota suelen venir solo con una, y al quitarla, para tener el modelo expuesto sin ella, nos encontramos con los agujeros y hendiduras para que encaje, haciendo que se pierda realismo cuando se quedan a la vista. Sin embargo, con este juego tenemos la parte digamos más antiestética siempre cubierta. Un puntazo para Norep. Las dos capotas son de plástico con un buen acabado, encajan bastante bien y si os fijáis han tenido el detalle de simular el varillaje interno que sujeta y le da forma a la capota, aunque los anclajes de la ventana se ven demasiado y no me gusta, aunque es la parte interior y no vamos a pedir tanto. Quiero comentaros que en ocasiones hay fabricantes que incluyen un caballete como este tan chulo, y la verdad que va genial. De este modo, cuando tienes una de las dos capotas puesta en el coche, puedes exhibir la otra al lado del modelo, creando escenas mucho más chulas y no teniendo que dejarla apoyada en algún lugar de la vitrina, sin que se vea o incluso lo que suele acabar pasando en muchas ocasiones, que terminamos perdiéndola. Lo que pido, a ver si acertáis, pues sí, es otra petición, y es que cuando hagan versiones con capota o con elementos extraíbles e intercambiables, pongan siempre un caballete para exponerlos, y así quede todo mejor exhibido y a su vez no perdamos nada. Decidme qué pensáis. Pasamos a las ruedas, un elemento visual importante también, y ya os digo de primeras que me gusta el realismo conseguido, solo he hecho en falta algún detalle quizás en el perfil de los neumáticos que son totalmente lisos, o algún añadido más como por ejemplo las válvulas de aire en las llantas. Pero mirad, esto sí que me ha gustado mucho, y es que han reproducido los huecos reales que llevan las llantas del coche de verdad, y es que junto a estos preciosos tapacubos cromados, creo que Norep ha conseguido un realismo y un aspecto visual muy logrado, me gusta. Seguimos con la dirección conectada con el volante, pero esto es algo que también quiero comentar porque me molesta. El problema es que al querer interactuar con la dirección desde el volante apenas se puede girar, y también si queremos dejar el modelo en la vitrina con las ruedas giradas, cuesta o no puedes porque vuelven a su posición inicial. Y esto hay réplicas que no hay problema en poder hacerlo, así que bien por Norep por poner dirección, pero no tanto por poner una dirección con la que cuesta mucho interactuar y no se queda girada del todo. Más peticiones para los fabricantes, ¿qué os parece? Vamos con el siguiente punto y se trata de la suspensión. Este 504 Cabrio lleva muelles en las cuatro ruedas pero parece que ninguno se contrae. Vamos a verlo, pero esto es algo que no me cansaré de decir y pedir. Algo que siempre he hecho en falta cuando no lo ponen y creo que en una maqueta con estas medidas y calidades debería ser un básico sí o sí. Decidme qué pensáis. De hecho, ahora que pienso, creo que no existe ningún fabricante de modelismo que haya reproducido ninguna versión del Peugeot 504 Cabrio a escala 1.18 con suspensión, al menos mínimamente practicable. Decidme en los comentarios si conocéis alguna. Está muy bien que vayan pasando estas cosas porque es parte de la experiencia y del objetivo del canal y así podemos valorar con contenido útil y de calidad si realmente nos decidimos por un fabricante o modelo u otro que nos interese más o menos, aquí, en MQM. Pasamos a los bajos, que ya vemos que es una sola pieza con bastantes elementos, unos más detallados que otros, y solo pintados en plata tenemos la caja de cambios y toda la línea de escape. Siempre mejorable, pero así es como viene. Así que vamos con los datos. Ya veis que Norep solo nos indica la marca, el modelo y la versión del coche, la escala y el fabricante, pero no aparece ni el año del coche ni la edición limitada a la que pertenece, que si recordamos en la peana estaba y tal y como se avanzaba antes, esto me molesta.
De este modo no podemos mirarlo directamente en el modelo y tenemos que recurrir siempre a la peana para identificar el año del coche y número de serie limitada al que pertenece, sumando el hecho de que corremos el riesgo de perder la caja con la peana o que se dañe y quedarnos sin estos datos. Así que para mí, punto en contra. Comentad lo que pensáis. Y para terminar, vamos con la valoración final y el precio. Si tenemos en cuenta la notable fidelidad de algunos elementos, todo el conjunto de acabados y detalles interiores y exteriores, que todos los elementos son practicables, tiene dirección, el juego de las dos capotas y que es una edición limitada, tengo que decir que es un modelo que creo que se merece entre un 7,3 y un 7,5 aproximadamente, aunque hay algunos puntos a mejorar, como añadir la varilla del capó, reproducir el motor entero o una suspensión practicable, entre otros detalles, todo hay que decirlo. Y con esta especie de ITV visual y práctica personal, vamos con el último dato determinante, el precio. Este precioso Peugeot 504 Cabrio en azul está aún disponible a día de hoy en la página oficial de Norep por 80,57 € con impuestos incluidos, pero esperad, que por el mismo precio lo tenéis en otras versiones y colores de edición no limitada. Incluso algunas versiones también varía el diseño del tapizado, así que miraros bien estas características para poder distinguirlos bien. También están mercados y plataformas de reventa y en distribuidores europeos a diferentes precios que oscilan entre los 90 y los 120 € aproximadamente. Así que mi opinión personal es que si vuestra intención es haceros con uno, creo que es una buena opción a tener en cuenta para empezar o seguir completando la colección de vuestros sueños. Y el consejo final de Más que Miniaturas es que si no os queréis perder el siguiente vídeo, que ya os digo que está relacionado con una saga de por ahora más de 10 películas y que cuentan con la licencia oficial de las películas, darle al like, a la campanita y suscribíos para no perderoslo. Y recordad que si compartís este contenido, tened cuidado, porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis.